Radio Ecológica 92.5 FM. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenides a Libros para Amar la Tierra, este programa donde nos encontramos Omar Felipe Giraldo y yo a chismear sobre libros y chismear con ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Rulo, pues primero como contarles a los escuchas el día en el que estamos grabando, que hoy es 7 de octubre y es un día pues muy especial porque hoy estamos conmemorando con profundo dolor los 2 años del inicio del genocidio en Palestina. Entonces vengo precisamente de un encuentro muy sentido que se hizo en la universidad donde yo trabajo, en la UNAM, acá en el campus Yucatán, en la ENES, y que pues la verdad es que fue muy sentido y la verdad estamos todavía conmovidos, pues porque leímos poesía, se tocó música y pues estuvimos pues expresando en arte todo lo que podemos frente a esto que, como decíamos en el capítulo, se nos acaban las palabras. Perdón entonces por preguntarte cómo estás. Creo que también es a veces relevante contestar cuando no estamos bien o estamos muy sentidos. También habitamos ese lugar, aunque yo no estuve en un evento tan grande, voy a decirlo así. Entonces la palabra es estoy conmovido y estoy todavía un poco afectado por, pues obviamente por haber expresado este dolor de manera compartida. Creo también que siempre venir a compartir es alguna manera de sacar esto que vamos sintiendo, ¿no? Como esto que vamos viendo. Entonces, aunque vamos a hablar de temas que se van a entrelazar con esto, traes una gran propuesta para iniciar este programa. Entonces cuéntanos, Omar, ¿qué vamos a escuchar? Pues justo como vengo de ese lugar, una de las actividades que hicimos fue hacer un cadáver exquisito, que es pues un poema colectivo en el que ponemos una línea y cada persona va haciendo otra línea diferente y se va conformando a través de cada línea los versos y al final pues el poema completo. Entonces estaba contando que en el encuentro participaron mucho más, pero en el cadáver exquisito veo que participaron unas 16 personas y me gustaría compartirte y compartirles, por supuesto, el resultado de este poema colectivo, de este cadáver exquisito. Entonces, si me permites. A ti, Palestina, que representas en el tiempo fuerza y resistencia. Aquí nos reunimos en solidaridad con las víctimas del genocidio. A ti que no te doblegas y renaces como flor en el concreto. A ti que te resistes en medio del estruendo de las bombas. A ti tu voz me llega directo al pecho y del silencio de nuestros gobiernos lucha contra muerte y silencio como pájaro fuerte que grita al viento. Te pienso a ti, a todos, siempre. Clamaremos a los 4 vientos las injusticias y atrocidades que se conectan contra tu pueblo. El verde de nuestras selvas con el blanco de nuestras nubes y el rojo de nuestra dignidad se ennegrecen, se avergüenzan, porque este genocidio cómplice debe parar. No normalizaremos la crueldad, que el amor y la empatía florezcan más y no a la muerte intencionada. Bueno, ese es el resultado de este cadáver exquisito. Y bueno, pues quería comenzar el día de hoy pues compartiendo un poco de lo que vivimos en este espacio. ¡Viva Palestina Libre! Que viva Palestina Libre. Bueno, y entonces hay algo que pasa cuando el mundo nos atraviesa nuestras conversaciones y como el mundo atraviesa nuestras conversaciones, pues lo que traemos para compartir también está atravesado de esto. Entonces, Omar, te vengo a contar otra vez de una autora que no conoces y está muy divertido que hemos estado trayendo los 2 autores que no conocemos. Entonces, ponerlo en diálogo es una cosa muy interesante. No sé si ya develamos de qué vamos a hablar. De una vez. De una vez. Sí. Bueno, tal vez si nos escuchan algunas lectoras feministas habrán escuchado el nombre de Ursula Kroeber Le Guin o Ursula K. Le Guin. Es una autora de ciencia ficción y de fantasía que pues, escribió casi por 60 años, hasta que falleció en el 2018, estuvo publicando. Y pues es la primera obra que traemos de narrativa
que no es, que es ficción, pero que nos ayuda a mirar ciertas cosas de la realidad que de repente se nos pierden. Antes de contarte sobre Úrsula, Omar, quisiera también decirte, que eso no te lo había dicho, que yo uso parte de la obra de Úrsula K. Le Guin en mis clases. Es una autora que a mí me parece que retrata en la ficción cosas que en la realidad, aunque las podemos ver, algo que nos permite la ficción es poder ver a más distancia, ¿no? Algo que pareciera ajeno o que no puede existir. Entonces Úrsula está muy presente en mis clases cada semestre. Ah, qué bueno. ¿Y en qué cursos los pones? En el de comunicación intercultural, no en este libro que les voy a presentar, pero tiene un cuento que se llama Un hombre del pueblo. Y Un hombre del pueblo es la historia de un Jaini, ahorita voy a explicar qué es eso, de un hombre de un mundo que viaja a otro mundo a observar qué está pasando y le toca, por azar del destino, que al mundo en el que viajó, tener que decidir si se va a involucrar o no en una revolución. Wow. Y entonces, como una persona con profundo poder a través del conocimiento y tiene que decidir de qué lado está. Tiene que tomar partido. Tiene que tomar partido. Porque siempre tenemos que tomar partido. Definitivamente. Me decías hace rato sobre la neutralidad. ¿Cómo fue? Pues estábamos conversando acerca de cuando ciertas universidades y ciertos espacios se dicen apolíticos. Cuando se dice que son apolíticos es que ya están tomando un partido normalmente alineaditos con los poderosos. Entonces, muy cómodo ese lugar, ¿eh? Es muy cómodo, ¿no? Cuando se dice que es apolítico, realmente ya están tomando el partido del statu quo. Y fíjate que pensé mucho en eso también mientras preparaba la introducción del libro que vamos a hablar hoy. El nombre del mundo es Bosque, de Úrsula Kroeber-Le Guin, Úrsula K. Le Guin. Porque ella en los 70, siempre escribir desde los finales de los 50, pero en los 70 rechaza un premio muy reconocido porque esa academia había decidido quitar a un escritor de ciencia ficción, Stanislav Lem, o Leu, nunca sé cómo se escribe su apellido, que como estaba en el bloque soviético y ella es norteamericana, o era norteamericana, gringa, pues no quiso aceptar el premio porque desplazaron a un autor que ella consideraba fundamental y que era parte del otro bloque en esa época. En esa época que a veces que nos enseñaron a creer que era la época bipolar, pero yo creo que está más bipolar esta época, francamente. Entonces, Úrsula apareció en mi vida con este libro. Estaba sacando cuentas, tengo 10 libros de Úrsula K. Le Guin en mi biblioteca. Está muy cerca de Kapuczynski, que les contaba en el capítulo 1, que tengo 16. En Úrsula ya compré además uno más que está viniendo. En El nombre del mundo es Bosque me enamoré de su trabajo porque me di cuenta que la ciencia ficción podía ser algo más que distopías y que creo que es algo que me hice aficionado a la ciencia ficción a través de las distopías, no solo por las que ya vemos en el cine, ¿no? En esta época de las distopías de los Juegos del Hambre y posteriores, sino leyendo distopías, ¿no? Recuerdo mucho en 1984, todavía diciendo ese número, sigo sintiendo el dolor de esa primera lectura de 1984. ¿Y qué me dices de Un Mundo Feliz? Fíjate que no lo he leído. ¿Cómo puedes creer? Me lo llevo de tarea para la siguiente temporada. Para la próxima. ¿Te late? Vale. Y lo platicaba la siguiente temporada porque ya estamos preparando, también he de decirles que estamos en el capítulo de mitad de temporada. Decidimos que esta temporada tuviera una bisagra, ya ser 13. Este es el número 7. Entonces estamos en un número cabalístico, en rumbo al siguiente número cabalístico. Y entonces Úrsula K. Le Guin es una autora de ciencia ficción que se ve en su obra, sobre todo en la parte más temprana de su obra, profundamente influenciada por su familia. Que esto me parece súper ilustrativo. Su papá antropólogo, su mamá psicóloga, su esposo historiador, ella estudiando literatura francesa. Y se ve profundamente influenciada por esto. Y decide en sus textos de ciencia ficción cuestionarse la mirada de eso que en antropología solemos decir el otro. Y entonces en sus libros pienso que también quiero hablar, tal vez sucederá en otro capítulo futuro, de los desposeídos, donde un personaje de un mundo anarquista, por razones que no voy a develar en esta conversación, tiene que viajar a un mundo comunista y capitalista a ver qué pasa y echar la mano. Encontramos a Úrsula buscando
que sus protagonistas miren desde un lugar diferente. ¿Quién es el otro? ¿Qué es el otro? Y a su vez que eso les permita a los protagonistas verse a sí mismos. No solamente a la vanguardia de una ciencia ficción que estaba anclada. Piensa que en esta época, mientras ella publicaba, se ponía de moda lo que Dune, luego salió Star Wars con estas narrativas súper tradicionales, occidentales, de Ulises, ¿no? Del héroe que se redime. Y Úrsula estaba preocupada en encontrar al otro. ¿Quién era el otro? ¿Cómo se ve? Y cómo al verse en el espejo de otra persona se reconstituye a sí mismo o a sí misma. Qué interesante. Fíjate que en la filosofía hay toda una serie de autores que hablan precisamente de la otredad. Y pues el más reconocido, el que más se reconoce es a Levinas, ¿no? Acerca de ver al otro en su otredad radical. Que a mí siempre me llamó la atención y yo siempre me pregunté, yo iba a algunos seminarios en la UNAM con Ingrid, a todas estas, íbamos a un seminario y hablaban sobre la otredad y yo siempre me preguntaba si la otredad radical eso incluía también a los animales y les parecía muy curioso porque parecía que la otredad solamente fuera una otredad humana, que es una cosa ya en sí misma muy rara, ¿no? O sea, a partir de que el otro es un otro que en realidad no es tan otro. O sea, yo creo que la otredad radical es el otro de la diversidad y creo que este libro precisamente habla de la radicalidad del otro que puede ser diferente. Y hay un libro de Paul Ricoeur que se llama Sí mismo como otro, que justamente está mencionando un poco de lo que está diciendo, ¿no? Cómo se refleja uno en el otro, o también tendríamos que pensar en Lacan, ¿no? Esta imagen especular de cómo a partir de la imagen de esa otra imagen me reconozco en mi mismidad. Es toda una suerte de discusiones interesantísimas que seguramente vamos a estar tocando, o si no, pues por lo menos tangencialmente en este episodio. Pues vamos a ir al siguiente bloque, pero nada más les voy a avisar con esta lógica de la otredad, que vamos a tener un bloque sobre uno y un bloque sobre el otro de los dos protagonistas de esta historia, y al final un bloque sobre el cierre que tiene que ver con los procesos coloniales. Entonces ya les adelanté, esto es un poco spoiler de lo que van a escuchar. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM. Muchas gracias, ahorita seguimos. Radio Ecológica 92.5 FM. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Continuamos aquí en Libros para Amar la Tierra y entonces pasan cosas muy interesantes entre un bloque y otro, porque decidimos cosas. Entonces, Omar, nos vas a contar algo que decidiste para que entremos a hablar en este bloque sobre el colonizador, pero vamos a hablar primero sobre la lengua. Es que me acordé de una película muy interesante que se llama La Llegada, esa es la traducción en español, que es una película en la que hay un encuentro con unos alienígenas, pero es muy diferente este encuentro con respecto a otras películas de ficción en el que pues tratan el tema tipo Aliens que van comiéndose a todo el mundo, sino que en este la cuestión es que toca entablar una conversación con pues una otredad que realmente no tiene ni forma. Son unos óvalos y hacen como unos sonidos extraños y entonces pues tienen que buscar una lingüista para tratar de identificar o codificar eso para poder entablar una conversación. Bueno, la película más o menos trata sobre eso y a mí me parece de las cosas más apasionantes porque cómo tú haces para establecer un diálogo y comprender al otro cuando el otro realmente es alguien tan diferente a ti como aquello que ni siquiera tiene forma. Es un gran inicio de esta conversación porque el capitán Davidson, uno de los protagonistas del libro del nombre del mundo es Bosque, no entiende a la especie que vive en ese planeta, ¿no?
Y al no entender a esa especie, la interpreta por lo que él entiende del mundo. Y entonces Davidson, en el primer capítulo, nos presenta a Nael, que es un soldado genérico, un poco sanguinario, que se expresa de manera peyorativa todo el tiempo de los seres que habitan ese mundo. En este caso, Krichis les llama a él, ¿no? Y entonces los ve de manera peyorativa, ¿no? Negativa, menos, que no son capaces de comunicarse, que apenas si pueden hablar la misma lengua que él, lo cual los hace menos. Entonces, en una primera mirada nos acercamos al libro y recuerdo que fue muy difícil para mí, porque me habían súper recomendado este libro y conocía el argumento, pero el primer capítulo es leer a Davidson. Es leer a un conquistador, a un estereotipo que pudo haber sido un hombre blanco. Él no se autodescribe en el primer capítulo, pero describe a otros, ¿no? Entonces los describe, inclusive los que son iguales a él, de su misma especie, los escribe de manera peyorativa, porque para él evaluar al otro ser humano es a través de la capacidad que tiene de someter a otros. Y entonces Davidson está encargado de una colonia que está talando para poder mandar el recurso más valioso en la tierra, que son árboles y madera, porque en la tierra, esta que habitamos nosotros, en la ficción de Ursula K. Le Guin, también se le suele llamar Terra, ya no tiene árboles. La tierra dejó de tener árboles, sigue la vida humana existiendo, pero todos los bosques se convirtieron en plantíos de cereales y de comida y no hay árboles. Entonces parte de lo que necesitan intercambiar, buscar en otros planetas, primero bajo la lógica colonial, pero después de ser parte le llaman Heinisch Circle en inglés, en la traducción es la Confederación de Planetas, lo que ellos quieren es madera porque ya no hay en la Tierra. ¿Cómo la ves? Pues se me hace muy cercano. Mira que Rulo, que yo tengo una extraña fascinación morbosa por tratar de comprender al otro, que es el colonizador, el invasor, el desgraciado, pues. Entonces, fíjate que cuando yo miro noticias, por ejemplo, cuando yo busco noticias, yo trato siempre de irme a las voces más reaccionarias. Y las busco y los trato de leer y siempre los tengo en referencia. Porque de alguna manera yo quiero saber cómo piensan. Quiero entenderles. Y de pronto les asiste algo de razón, por supuesto, ¿no? Entonces eso también me pone en una situación en la que tengo que poner en duda mis propias certezas. Porque hay que entrar en serio en su argumento. ¿Qué tal que tengan que el equivocado sea yo? Solamente así puedes entrar en un diálogo. Y es entrar en un diálogo con el otro, el que es completamente diferente a ti, el que piensa completamente distinto. Y fíjate, bueno, ya hace tiempo no lo hago, pero cuando hice una investigación, hace no mucho tiempo, bueno, no mentira, sí mucho tiempo, ya van a ser como 10 años, ya me estoy envejeciendo que ya digo, no, eso fue ayer. Y esa investigación fue en la que estuve un año leyendo, haciendo un análisis del discurso de la gente que gobierna, o sea, las instituciones que gobiernan la agricultura en el mundo. Y entonces estuve de alguna manera leyendo a los malos del paseo, tratando de entender cómo piensan y qué es lo que se venía en términos de las políticas agrarias en los próximos años. Y todo estaba sobre la mesa. Y entonces un poco desde esa época nos anticipamos, viniendo de lo que iba a ocurrir en muchos sentidos, pero porque todo está hecho sobre la mesa. Y también esto ocurre en gran medida porque y ahora en los tiempos de los algoritmos, uno siempre tiende a buscar aquello con lo que uno está de acuerdo. Y pocas veces se abre a comprender al otro que piensa completamente diferente a ti. Fíjate que tengo una conversión ahorita en mi celular, un audio de un amigo, que es uno de mis amigos con los que tal vez es el amigo con el que más hablo de la política en México, como en la política tradicional, la política electoral y como estas cosas, ¿no? El Escamilla, un saludo al Escamilla, que quiero mucho, él está en Monterrey. Y cuando nos conocimos hace, no sé, más de 15 años, empatizamos en cosas y también reconocimos muy fácilmente en que éramos diferentes. Y ha sido una conversación muy rica por muchos años.
Y entonces él siempre me cuestiona por qué uno de los mesas de análisis, ¿no? de la política en México que escucho frecuentemente, que sale los martes, está patrocinada por FEMSA, ¿no? Y es FEMSA, para quien no lo sepa, la gran empresa detrás de Oxxo y de Coca-Cola en México, patrocina una mesa de análisis que a veces cuestiona mucho a la 4T y a veces no tanto. Y me dice, pero Rulo, yo no esperaba que tú escucharas algo que patrocina FEMSA. No está conforme a lo que tú escuchas y lo que tú dices y lo que tú haces, ¿no? Pero le decía que me parecía que también hay que como buscar otro tipo de análisis que no estén siempre sobre la línea y que también hay muchos matices, que ni siquiera es una escala de grises, ¿no? Sino también es multicolor a veces en las opiniones. No solamente la radicalidad de las derechas que gobiernan este mundo, sino que a veces también hay otras voces que digo, si a mí me preguntas, pues la política electoral es una real tontería, pero estoy al día con eso, ¿no? Y me decía una amiga, es que a veces los anarquistas somos los que más vemos el tema electoral porque como nos repele por completo, claro, estamos al pendiente. Soy completamente una obsesión, ¿no? Es decir, como lo niego, entonces más lo reconozco. Uh-huh. Esta fijación de conocer entonces la mentalidad del otro, fíjate que es tan importante que precisamente eso fue lo que le cuestionaron a Hannah Arendt cuando va al juicio de Eichmann, ¿no? Y que él estaba tratando de comprender, a ver, que mató a los míos, que hizo Eichmann fue el encargado logístico de la solución final del holocausto nazi. Y entonces el Mossad, muchos años después, porque él huye a Argentina, van y lo secuestran, lo llevan a Israel, porque él no estuvo en los juicios de Nuremberg, porque se había escapado. Y a todas estas hay una película también que retrata esa escena del juicio de Eichmann y cómo lo secuestran. Ahora se me escapa el nombre. Y entonces lo llevan a juicio, ahí asiste Hannah Arendt. Y ahí justamente es cuando ella escribe La banalidad del mal, porque ella se da cuenta que no era ningún monstruo el señor. Ella se imaginaba que lo que iba a encontrar era un sádico, un monstruo, si iba a encontrarlo. Y resulta que lo que se encontró fue un burócrata, simplemente que decía que obedecía órdenes que lo obligaban simplemente a matar. Y que él pues finalmente le da un administrador aplicado que seguía la norma al pie de la letra y no un transgresor de la misma. Y fíjate que eso fue posible básicamente porque fueron a entender cómo piensa el otro. Y una segunda referencia de esto, antes de que sigamos con el libro, también tiene que ver con los estudios, por ejemplo, que hace Rita Segato, que son tan interesantes porque ella lo que ha hecho para entender la violencia perpetrada de los hombres contra las mujeres y particularmente los feminicidios ha sido ir a tratar de entender cómo piensan, qué sienten los perpetradores de los crímenes, los asesinos, y se fue a hacer investigaciones en las cárceles primero de Brasil y luego aquí en el norte de México, en ¿dónde fue? En Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, sí. Y entonces creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es tratar cómo piensa ese que es el otro completamente diferente, que es justamente lo que me cuentas que trata esta parte del libro. Fíjate que quisiera cerrar este bloque diciéndote que desde la primera vez que leí este libro pensé en Hannah Arendt en el primer capítulo. O sea, yo pensaba como, ¿qué pasaría si hubieras podido conocer a Eichmann siendo Eichmann, ¿no? Perdón si estoy pronunciando mal el apellido del burócrata, pero ¿qué pasaría si fuera él en una oficina sellando papeles y que ahí pues no hay nada, ¿no? O sea, es una persona sellando papeles y mandando a morir a la gente. Y pasa algo en el primer capítulo de El nombre del mundo es bosque, que en la primera lectura que hice hace ya más de 3 años disfruté. Y ahora me pregunté otras cosas. Y es que Davidson tiene miedo. Y entonces Davidson, y voy a ir cerrando el bloque con esto, se va. Está al frente de una colonia en el mundo y en el descanso van como a la matriz, ¿no? A la metrópoli que ya está instalada en el mundo, donde tienen acceso a mujeres para pues poder violarlas básicamente. Va Davidson a usar, ¿no? Un poco a las mujeres como parte del ritual en el mundo. Y cuando él regresa,
no cree que sea posible que el campamento que él dirigía estaba totalmente quemado y que no veía a nadie. Y entonces, en su mente, los salvajes no eran capaces de organizarse para destruir el campamento con lanzas y con flechas. Y cuando él aterriza, sigue sin dar crédito con el campamento en llamas, y se encuentra con Selver y otras 3 personajes que lo someten. Pensar que los nativos de Bosque, que es el nombre del mundo, son seres de 1 metro de altura, descritos como de 1 metro de altura, y que Davidson es un militar occidental, digamos de Terra, un chavo de 1,90, fornido. Y lo someten, y cuando Selver lo somete, le pone la pistola en el cuerpo, está por asesinarlo. Davidson tiene mucho miedo y Selver lo que hace es cantarle. En el siguiente bloque te voy a contar por qué. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Síguenos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Rulo, ahora nos dejaste con puntos suspensivos. Cuéntanos qué es lo que pasa con Selver. Ay, bueno, pues Selver decide que esa es la forma de demostrar poder sobre el otro. Al ser un pueblo que no asesina y que no entiende en su lógica lo que es el asesinato, él decide que para vencer en una riña lo que hay que hacer es cantarle. Entonces, cuando en una riña en su cultura, esta cultura ficticia, hay alguna discusión que llega a un nivel físico, al someter al otro lo que tienes que hacer es cantarle, y así cuando la otra persona entiende el canto, de alguna manera entiende también el punto de vista. Entonces, para Selver, Davidson ya hubiera entendido el punto de vista cuando se le cantó. A ver si te estoy entendiendo. Hay una especie de inteligibilidad en el gesto de la dominación que el dominado tiene que comprender. ¿Es algo así? Sí. Pero para Selver es chocante culturalmente porque no se hace eso sobre las personas que asesinan. Ellos no conciben el asesinato, ¿no? Cuando un poco el ejemplo que usan en el capítulo 2, donde Selver se presenta, es que solamente las personas que llegan a un nivel de locura se desconectan de la realidad, pensándolo en una manera amplia, entender la locura, son las personas que necesitan ser de alguna manera sometidas, porque perdieron el contacto con la realidad. Con esa realidad, que ahorita les voy a contar que es un poco más compleja que esto que estoy diciendo en el libro, pero esas personas son a las que hay que cantarles y someterlas para que regresen en contacto con el tiempo mundo y el tiempo sueños, que ahorita voy a contarles qué es. Que hay una especie de misticismo en esto y que me recuerda, necesariamente nos debería recordar la conquista del Abya-Yala, ¿no? De estas tierras, en donde por supuesto que los pueblos tenían que tratar de significar eso que estaba ocurriendo a través de una guerra de alguna manera que se ha perdido en otro dimensional, ¿no? No sé, en el supramundo, yo no sé dónde, y que precisamente eran en algún lugar nuestros dioses perdieron esa guerra, ¿no? ¿Cómo se construye una inteligibilidad para comprender el horror? Y hay que tratar de resignificarla, y lo peor que puede ocurrir es cuando el dominado entiende ese significado, porque esa es la manera más poderosa cuando puede ejercer la mayor de las dominaciones, que no necesariamente es solamente física, es ante todo simbólica. Y entonces Selver queda muy confundido. Él no entiende qué pasó. Además perdió a su esposa en la batalla. Aunque lograron matar a todo el mundo y fue una reacción visceral de violencia, no entiende qué pasó. Y entonces cuando conocemos a Selver, él está perdido y llega a otra aldea. Pensemos que en este mundo es un mundo que desde el nombre, desde la portada misma del libro, es un mundo verde, totalmente verde, lleno de árboles y humedales.
Y entonces la gente que no es de ahí, la gente de Terra, no entiende las direcciones. Porque, pues ya sabes, cuando la gente urbana camina a territorio rural. Y entonces Selber, perdido en la niebla de su comprensión del mundo, porque acaba de transgredir su lógica, llega a un lugar y le pregunta a una persona si está despierto. Y entonces en El nombre del mundo es bosque hay una comprensión mística del tiempo en el cual la toma de las decisiones de la cotidianidad está mediada por el sueño. Entonces le llaman tiempo sueño y tiempo mundo, y es una forma en la que estos personajes del libro explican su realidad y se relacionan con la realidad. No están separados el tiempo de sueño y la vigilia, sino que están interrelacionados para poder existir y cohabitar en el mundo de una manera pacífica e integrada con lo que tal vez en Terra llamaríamos naturaleza. Que los psicoanalistas que siguen particularmente a Freud estarían pensando que vendría siendo la función del sueño, ¿no? Está a tratar de esa resignificación de lo que ocurre en el momento de la vigilia a través, quién sabe uno cuántas cosas uno resuelve durante el sueño, ¿no? Que uno toma decisiones durante el sueño, pero están enmascarados. Están enmascarados porque aparecen a través de figuras, de transferencias, de elementos que van configurando un sueño que no se muestra bajo la primera imagen, sino que pues aparece como qué sueño raro tuve con serpientes, y tuve sueño en donde yo estaba en un lugar y ya apareció mi abuelita y un montón y cosas del día inmediatamente anterior, y que en realidad muchas veces uno está resolviendo cosas, y por eso es que uno hay veces dice necesito conciliar el sueño, déjame lo consulto con mi almohada, y se levanta uno tan bien y tan lúcido porque durante el sueño resolvió cosas. Así que no me parece nada extraño que las decisiones se tomen en los sueños. Oye, Mar, pues quería leerte y leerles en algo de esta situación de Selber y el sueño. En él está hablando con esta persona que se encontró, que es una especie de guía, aparentemente. Le pregunta, se llama Torber el guía. ¿Tú solo venciste a un gigante? Dijo Torber con una sonrisa cruel, deseando creer. Solo no, con 3 cazadores y con el arma del Yumeno son los de Terra, con el arma del Yumeno en mi mano, esta. Torber se apartó de aquella cosa. Ninguno de ellos habló durante un rato. Por último, Coro Mena, otro personaje que está ahí, que es un curandero, dijo: lo que nos cuenta es muy terrible y el camino desciende. ¿Eres un soñador de tu albergue? Selber contesta: era. Ya no hay un albergue en Esret. Todo es una misma cosa. Tú y yo hablamos la antigua lengua. Entre los sauces de Asta me hablaste por primera vez, llamándome señor soñador. Ese soy. ¿Tú sueñas, Selber? La persona que está diciendo es quien lo encontró, Torber. Rara vez sueño, responde Selber, obediente al catecismo, bajando el rostro febril, cubierto de cicatrices. ¿Sueñas despierto? Sueño despierto. ¿Sueñas bien, Selber? No. ¿Te caben los sueños en las manos? Sí. ¿Los tejes y los modelas, los diriges y los sigues, los comienzas e interrumpes a voluntad? A veces, no siempre. ¿Puedes recorrer el camino por el que va tu sueño? A veces me da miedo. ¿A quién no? No todo es malo en ti, Selber. No todo es malo, dijo Selber. No me queda nada bueno. Y se estremeció. Torber le dio a beber la pócima de sauce y lo obligó a acostarse. Coromena no había transmitido aún la pregunta de la matriarca. Lo hizo a regañadientes, arrodillándose junto al enfermo. Los gigantes, los yumenos como tú le llamas, ¿te seguirán el rastro, Selber? No dejé rastros. Nadie me ha visto entre Kelmerdeva y el lugar en 6 días. Ese no es el peligro. Trató de volver a sentarse. Escucha, tú no ves el peligro. ¿Cómo podrías verlo? Tú no has hecho lo que hice yo. Nunca lo soñaste. Dar muerte a 200 personas. No me seguirán a mí, pero pueden seguirnos a todos.
perseguirnos, cazarnos como a conejos. Ese es el peligro. Pueden tratar de matarnos a todos los hombres. Acuéstate. No, no estoy delirando. Esta es realidad y es sueño. Había 200 yumenos y ahora están muertos. Los matamos nosotros. Los matamos como si no fueran hombres. ¿No volverán y nos harán lo mismo? Venían matándonos uno a uno. Ahora nos matan como matan a los árboles por centenares y centenares y centenares. Tranquilízate, dijo Thorber. Esas cosas suceden en los sueños febriles, Cerber. No suceden en el mundo. Y voy a cerrar con este último comentario de Coromena. El mundo siempre es nuevo, por muy viejas que sean sus raíces. Selver, ¿qué pasa entonces con esas criaturas? Parecen hombres y hablan como hombres. ¿No son hombres? Rulo, ¿a ti este pasaje, qué te hace pensar con respecto, si hiciéramos un símil con quienes resisten, particularmente estoy pensando en los gazatíes? ¿Qué te hace pensar? Que tienen razón. Que siempre han tenido razón. Creo que a mí en este pasaje me gusta mucho la relación con el sueño y esto del sueño en las manos. Me parece muy interesante, sobre todo porque en la lengua que hablamos tú y yo, tal vez no en todas las lenguas, pero soñar también es una forma de crear utopía. No es solamente lo que pasa mientras dormimos, sino cuando alguien te pregunta qué sueñas, puede ser que sueñes en tu siguiente libro, ¿no? En esa creación de utopía cotidiana. Y entonces, en esa parte del sueño entre las manos, pensé que el colonizador pues sí tiene la fuerza para arrebatártelo o intentar arrebatártelo. Y creo que me da mucha emoción como este fragmento, porque siento que tal vez es de las pocas cosas que no pueden arrebatarlos. Sí, son de las pocas cosas. Bueno, ahora también pensaba lo que ocurrió con las personas que secuestraron de la flotilla y que no los dejan dormir, ¿no? Y que de alguna manera también es arrebatarle ese momento, no solamente de descanso, ¿no? Sino también de la posibilidad de un escape, ¿no? Pero también pienso en las personas esclavizadas, que el único momento de libertad era su momento del sueño, ¿no? El momento en donde uno puede elaborar otro mundo, irse a otro mundo. Hay un proverbio que me viene ahora a la cabeza, que no me acuerdo exactamente cómo es, creo que es Sufi el proverbio, y decía: si un rey soñara todas las noches durante 12 horas, que es un pordiosero, y si un pordiosero soñara durante 12 horas todos los días, que es rey, ¿cuál sería la diferencia? Es una gran pregunta. No sé si existe la diferencia. Sí, cuando uno sueña está en estos espacios tan vívidos que realmente está en otro lugar. Y pienso que quienes están en los momentos más terribles de la dominación es un espacio de la libertad. Quisiera cerrar con eso este bloque. Vamos al último bloque. Regresamos soñando con ese mundo donde quepan muchos mundos, como lo hemos dicho ya aquí algunas veces, en donde la colonización acabó. Y bueno, el libro del nombre del mundo es Bosque. Hacia el final tiene un desenlace que tiene que ver con eso, y eso vamos a comentar en el siguiente bloque. Sigan aquí en Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Pues regresamos aquí al último bloque en Libros para Amar la Tierra. Estamos grabando en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM. Ya ha estado tan buena la conversación que se me ha olvidado hacer las menciones suficientes de cada bloque. Entonces, ¿cómo la ves, Omar? ¿Qué piensas de los sueños todavía? Todavía estoy pensando en la capacidad de los sueños pues también de emanciparnos, ¿no? Los sueños, tanto en el sueño como los sueños, también
pensados en términos de utopía. Y me quedaba pensando también en qué tanto sería posible, pensando en este proverbio, que el rey soñara que es por diosero, ¿no? Y en ese sentido, el que sería el dominante, como soñar que sea el dominado. Y sería un ejercicio extraordinario, ¿no? Que precisamente los dominadores sueñen que son precisamente quienes se den encuentro con su otredad. Para ¿qué pasaría con ellos? Tal vez dejarían de ser quienes son, diría yo, ¿no? Como que creo que también hay una lógica en esta del dominado y el dominante, ¿no? En el cual pierdes la conexión con la idea del otro, ¿no? Pensaba en ciertos amigos activistas que tengo que ahora militan en cierto movimiento que gobierna este país y que perdieron la conexión con el activismo, ¿no? Que ya se instalaron en el Estado y que ya son parte de, en este caso, ¿no? de quien ejerce el poder. Y entonces cuando tienen que posicionarse sobre temas que previamente se posicionaban, el silencio de los sepulcros. Y me parece interesante porque cuando estás en una posición de dominante, de colonizador en este caso, pues tal vez pierdes la conexión con ese otro, ¿no? Que del otro lado no estoy tan seguro, porque en todo el tiempo estás viendo hacia esa relación vertical de opresión y buscarte salir, ¿no? Y preguntándote cómo vive ese otro. Bueno, habíamos quedado en que en este bloque íbamos a ensayar algunas de las posibilidades de lo que pasa, de cómo se resuelve el problema, o esto llamándolo muy eufemísticamente, de la colonización. Entonces me gustaría justamente ensayar la primera posibilidad, que sería la utópica y que estaría justamente relacionada con el sueño. Y el sueño, entonces, mi solución sería que se diera la posibilidad de que en el sueño los dominadores, que en este caso, en este tiempo que nos interpelan, pueden ser los sionistas, soñaran durante un tiempo, noche tras noche, que son los dominados y pueden entender en carne propia lo que significa estar ahí y lo que piensa el dominado sobre los dominantes, y que eso fuera una solución de encontrarse al otro y decir, ya comprendí, entonces voy a dejar de hacerlo, voy a dejar de cometer el horror porque lo comprendí. Esa sería como mi primera solución, que sería la solución utópica. ¿Cómo verías si te cuento que eso pasó una vez? A ver. No necesariamente lo soñó, pero John Griffin en los 50s en Estados Unidos publicó un libro que se llama Negro como yo. Y John Griffin durante varias semanas, meses, creo que son como 3 meses, se pinta la cara y vive una vida de negro en el sur de Estados Unidos. Y entonces tiene una autobiografía, lo barajé como libros para traer en esta temporada y lo descarté. Tal vez luego lo tengo que volver a visitar, pero me parece súper interesante que él se volvió un activista de los derechos de la gente afro en Estados Unidos por haber vivido toda la discriminación que ellos vivían, y que por cuestiones que yo durante todo el libro me estuve preguntando, como de hay ciertas facciones que asociamos a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Si alguien tiene los ojos rasgados, difícilmente tu mente no te va a decir que es alguien de origen asiático, en teoría, según yo. Y John Griffin, pues yo le busqué unas fotos, francamente. Yo dije, ¿cómo puede ser que la gente creía que esta persona era una persona afro? Pero él en ese momento, en ese contexto cultural, John Griffin pasaba por una persona afrodescendiente y vivió en un mundo, decidió hacer este ejercicio periodístico, él era periodista, de vivir en el mundo de los negros. Y entonces cambió su perspectiva. Él ya era, ¿no? Como que ya tendía a un ala mucho menos conservadora, pero en esa experiencia y en ese libro que él lo retrata, me parece que es profundamente interesante. Cuando las personas, ahora sí, de eso de ponerte en los zapatos, él literalmente cuenta, ¿no? De ponerse en los zapatos, y justo habla mucho de los zapatos, porque hay esta relación con caminar y con esconder el dinero. Yo he tenido varias veces esa ensoñación de hacer realmente el ejercicio
de sentir la mirada del racismo y como decir cómo es el gesto, cómo abren sus fosas nasales, cómo hacen una señal de desaprobación cuando yo llego, cómo son esos gestos sutiles pero profundamente violentos que se ejercen una y otra vez todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto en la calle y me encuentro con aquellos que me miran como si yo tuviera la mitad de la humanidad. Y yo he hecho el ejercicio para tratar de acercarme a esto, como ensoñarme y mirar la mirada para poder sentir ese horror, que creo que es una de las prácticas que nosotros deberíamos tener de poder hacer no sé cómo llamarlo, ¿no? En este caso sería como un ejercicio de ponerse del lado del subordinado, del dominado, del esclavizado, del marginado, del empobrecido, de todas las claves de la subordinación, porque solamente quienes estamos en el privilegio podríamos llegar a medio comprender un poco si por lo menos hiciéramos el ejercicio de tratar de comprender cuál es la mirada de la dominación, que en este caso es la del colonizado, la del racismo, o que la del colonizado frente al colonizador, o de la mirada del racista. Y creo que aquí tendríamos que hacer no este ejercicio de ensoñación, sino este ejercicio permanente de no ponernos en los zapatos del otro, como tú dices, pero tratar un poco de hacer un traspaso de ponerme en la posición de la otredad. Fíjate que yo iba a decir que mi sueño utópico tiene que ver un poco con el final del libro, pero voy a spoilearlo mucho, así que solo quisiera decir que en mi sueño utópico, en la lógica colonial, tendría que ver con que desaparezca esa lógica, es decir, que las personas y los grupos de personas se entiendan entre sí como iguales y que influyan entre sí lo menos posible. Ese es mi sueño utópico. Y de repente, mientras escuchaba, me acordé también de Yamila Ribeiro en El lugar de enunciación, en ese texto, que ya me parece súper valioso todo lo que dice sobre lo necesario que son las voces de las mujeres afro para explicar el mundo que ella habita y el mundo en general. Y me parecía muy interesante cuando lo usaba en clases también, porque parte de la discusión también se volvía que Yamila dice que también es relevante las voces que describen el mundo desde el lugar de privilegio, solo que esas voces que tienen ese lugar de privilegio necesitan entender su lugar de privilegio, su lugar de enunciación. Y entonces al leerlo me hizo mucho sentido, porque en parte podemos ser lo que tú nos comentas, ¿no? Que intentar ocupar ese lugar. Pero cuando no puedo ocupar ese lugar, más bien tengo que colocarme en un lugar donde la conversación con enfoque intercultural, decolonial, de género, bla, 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 transgeneracional, lo que gustemos, entienda el lugar que ocupamos y hablemos con respeto desde ese lugar. Y entonces me parece una postura más utópica. Pues bueno, mira, las soluciones utópicas que estamos dando frente a esto yo las podría resumir en una palabra, y sería la hospitalidad respecto al encuentro con el otro que es distinto a mí mismo. Esa apertura a la diferencia, independientemente de si es por un lado o por el otro. Pero ahora entonces vayamos a los otros horizontes de solución posible, que serían los horizontes en donde esto lamentablemente no ocurre. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que nos da, pues no sé, las instituciones, la diplomacia? ¿Cuál es la que nos queda entonces cuando esto no es posible? Que sería la perspectiva ética fundamental. O sea, esto se soluciona, uno pensaría, es con ética, y la ética es la apertura al otro. Pues en teoría, bueno, también hoy nos preguntaron, ¿no? Como en un espacio que tuve ahí académico, que si hubiese, que si hay solución posible en lo que está pasando ahora en Gaza, ¿no? Esta famosa, dice la ONU, ¿no? La solución de los dos estados, ¿no? No sé si eso es ético. O sea, no sé si la solución de los dos estados, después de que ese estado, el Estado de Israel, ejerció ese nivel de violencia, pero creo que la solución está en una mediación colectiva
para entender eso, ¿no? Y recuerdo hace muchos años que me tocó estar en una conversación con un especialista en temas de mediación de conflictos internacionales y decía que para ella fue muy valioso ver la mesa que después de 100 años, más o menos 100 años, en Irlanda del Norte e Irlanda habían llegado a un acuerdo, ¿no? Y entonces ella narraba en ese taller que yo estaba tomando las lágrimas que ella vio en las caras de todas las personas cuando todo el mundo se dio cuenta que estaban resolviendo un problema de 100 años de antigüedad. La diferencia con la actualidad tendría que ser que yo no sé si nos quedan 100 años para resolver ese problema. Creo que también algo que requiere mucha premura y que por fortuna la flotilla, la Global Summit flotilla y Townsend Martins, que ahora están a 140 millas náuticas cuando estoy diciendo esto, de Gaza, la visibilidad del mundo pareciera que pudiera estar empujando en una dirección que no va a pasar 100 años, pero el tema es que en 100 años van a desaparecer la franja y quién sabe cuántos más territorios. Digamos como que una de la esperanza que nos queda pues es saber que han ocurrido también resoluciones a través de el acuerdo de la palabra. Creo que esto en grandes conflictos como en Sudáfrica, como el apartheid, se solucionaron precisamente a través de poderse sentar y poder primero poner la verdad en la mesa y a partir de eso establecer un acuerdo de no repetición y yo creo que esta es la vía que nos queda. Y para mí esto es algo supremamente significativo, Rulo, porque como colombiano que ha vivido también en un conflicto pues armado en el que bueno, no voy a contar acá los espacios de la guerra en la que yo he tenido que estar, pero podríamos en otro momento comentarte un poco más sobre esto, del horror de la guerra que me ha tocado vivir. Como colombiano de alguna manera somos hijos de la guerra y de alguna manera te toca, ¿no? Entonces esto es algo de lo cual podríamos hablar en otro momento. Pero como lo que te iba a decir era que en un conflicto como esos, cuando se dijo que por fin había una mesa de negociación entre la guerrilla colombiana de las FARC y el gobierno, en ese momento bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, a nosotros se nos abrió una esperanza infinita, porque precisamente eso era lo que habíamos defendido durante tanto y tanto tiempo, y era que el acuerdo se arreglara por vía pacífica, porque lo que habíamos tenido durante años había sido la vía de la violencia, la vía de la guerra. Y bueno, y esto pues abrió un espacio para los acuerdos en medio del horror, que se hizo pues una corte que se llama especial para la paz, en donde se pudiera hablar sobre la verdad y tener penas de justicia transicional, que no son necesariamente la cárcel, pero que lo primero que se hiciera fuera la verdad, y que a partir de eso construir una memoria que nos permita pues pasar algún día esta página, que no es perdón y olvido, sino es pasar la página en términos de una no repetición. Y eso es justamente lo que estamos viviendo. Y si todavía nos queda un poco de tiempo, Rulo, también quiero contarte que estoy muy muy impactado por otra cosa que me pasó. Vengo de Guatemala y entonces fui pues me abrieron la posibilidad de ir a un centro de memoria histórica, pero que es en Guatemala, en el municipio de Comalapa, en donde había antes un destacamento militar. Y entonces fue una cosa espantosa, porque en ese lugar han encontrado fosas comunes de más de 220 personas en ese lugar, y que hay muchas más que todavía no se permiten, justamente porque los dueños de las tierras no permiten que se hagan excavaciones. Pero ese lugar han encontrado 220 personas, y yo nunca había estado en un lugar en donde yo pudiera visitar las fosas, en donde decían qué familias se habían encontrado, qué personas, qué osamentas, y hay un montón de personas sin identificar todavía.
Y para mí eso fue profundamente significativo, doloroso, pero de lo que significa tratar de cerrar la página con respecto a un horror. En este caso era el lugar donde se cometían las torturas, el lugar donde se cometían las vejaciones más espantosas y donde están pues un lugar controlado por los militares, que no era un batallón, sino que eran un lugar donde llegaban, se tomaban los estos, allá traían personas, agarraban que las acusaban de guerrilleros y de comunistas y allá las mataban. Entonces para mí yo todavía estoy profundamente conmovido e impactado acerca de este lugar, pero que nos llama a preguntarnos que el horror ha ocurrido en tantos y tantos lugares, pero que existe también la posibilidad de que con la memoria podamos abrir la posibilidad de que estas locuras pues no se repitan, a pesar de que fracasamos una y otra vez en el intento. Nada más voy a decir después de esto que también en Guatemala hubo genocidio y que el pueblo Ixil lo vivió por ahí. Me recuerdo mucho ahí las palabras de mi amiga Rebeca Lane, que me enseñó algo de eso. Omar, pues vamos a cerrar el programa. Creo que lo último que quisiera decir con esto que estás comentando tiene que ver 2 veces con el título de este libro. El nombre del mundo es bosque, que es el título de este libro. Es literalmente una oración que es una afirmación. El nombre de ese mundo es bosque. Y la palabra mundo también es la palabra bosque. En la lógica de los habitantes de ese planeta, la palabra bosque y la palabra mundo son la misma palabra. Y entonces creo que bajo esta lógica, la memoria tenemos que construirla y más bien sembrarla para hacer crecer ese bosque hasta que por fin cubra todo el mundo y logremos transformar la Tierra en lo que siempre fue, esa que sembramos, memoria cotidiana para sobrevivir a estos casos de violencia que nos atraviesan. Yo creo que México va en esa dirección y probablemente lleve varias décadas por este país tan desangrado por la violencia de los últimos 15 años, 3 sexenios, ya cuarto sexenio más bien, por un lado. Y también creo que el nombre del mundo es bosque cuando buscamos soluciones. Aunque hablamos ahorita desde la utopía, desde lugares muy lejanos a la realidad tangible, creo que también hay que apostar por esa parte creativa para solucionar cualquier tipo de conflicto. Entender que hay un bosque de soluciones y que no el primer árbol que encontremos nos va a dar la sombra que necesitamos. A mí me encanta esto de que el bosque es mundo y el mundo es bosque, porque nos llama a entender que el mundo no está hecho de homogeneidad, sino que está hecho de diversidad, de que el mundo es un bosque hecho de una diversidad exuberante y que abrirnos a la hospitalidad de esa diferencia es una de las tareas más importantes a las que tenemos que recurrir en estos momentos en el que justamente el fascismo, volvemos otra vez, es la negación de la diferencia. Omar, pues muchas gracias por esta conversación que me ha hecho sentir tan bien. Esto fue Libros para Amar la Tierra y nos escuchamos en el siguiente programa. Síganos aquí en Radio Ecológica 92.5 FM. Y yo creo que me gustaría volver a terminar este programa diciendo viva Palestina Libre. Que viva Palestina Libre. Muchas gracias, hasta luego. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa está a cargo de Rulo Zetaca y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo Zetaca.